Buenas noches. Buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Buenas noches, Miss. La Leida, ¿qué tal? Qué gusto. Muy buenas noches, Elvia, Rocío del Pilar, Evelyn, Gilda, Elizabeth, Raquel, Mari, Miss. ¿qué tal? Lourdes, Evelyn Poquioma, Delia, Curi, Isabel Acuña, Gabriela, Vanessa, Liz, Jessie, Erika, María Jessica, Jacqueline y Kaori Peña. Qué gusto, chicas. Muy buenas noches a todas las que han llegado temprano. Y vamos a recordar nuestra norma de Buenas convivencia. noches, Miss. Qué buenas noches, hija. Vamos a tratar de prender nuestras cámaras. Como una de las normas para poder iniciar nuestra actividad el día de hoy. Las que tienen dificultades, bueno, es comprensible. Yo también tengo dificultades. Les contaré que estoy en proceso de mudanza y así estoy dictando la clase y sé que nos va a salir bien esta noche. Muy bien, vamos a presentar el material de hoy. ¿Y dónde lo pusimos? A ver, discúlpenme, vamos a buscar el material. Ya lo bajé. Aquí está. Vamos a hacer zoom acá. Vamos a... Aquí está. ¿Se puede observar? Chicas, discúlpenme, ¿se puede observar el material? Sí, Miss. Sí, Sí, Miss. Miss. Gracias por la respuesta. Sí. Gracias. Miren, nuevamente la segunda clase, literatura y sociedad en contextos diversos. Hoy 31 de marzo, hoy no se va a volver a repetir nunca más en nuestra historia, 31 de marzo del 2023, así ustedes quieran hacer algo parecido, no va a poder darse, porque el tiempo es irreversible. Nada en el tiempo se puede volver a regresar. Por eso es que tenemos que empezar con mucho optimismo, muchas ganas, y ya se acaba el día casi, a seguir continuando lo que nos queda de esta noche para disfrutarla, a pesar de los inconvenientes que podamos tener. Entonces, yo de costumbre es saludarle primero a Dios y agradecerle por la oportunidad que me brinda de conocerlas y darle las gracias por la sabiduría que hoy nos va a brindar a cada una de nosotras para que se lleve bien el curso. Por eso le vamos a decir gracias, Señor, por ayudarme a mí y a mi familia y perdóname, Dios mío, por veces que me has visto triste cuando tú me das todo para ser feliz. Protégenos y cuida de nosotros como hasta ahora lo has hecho. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Recuerden que este domingo es, ¿qué cosa? A ver, Domingo ¿quién me dice? Ramos. Domingo Domingo de de Ramos. Ramos. Todos los que somos católicos, sabemos que tenemos que participar de este día festivo para darle entrada triunfal a nuestro amado Jesucristo. Muy bien, vamos a continuar con la actividad. Y también nuestras amigas, quizás ahí también tenemos compañeras y colegas que son cristianas, también. Ellas aman a Jesús al igual que nosotras. Así es que para ellas también amén. Vamos a continuar con la siguiente imagen. Vamos a recoger saberes previos. Recuerden que dentro de las normas de convivencia deseamos la participación activa de cada una de ustedes. ¿Qué observamos en la imagen? ¿Qué podríamos interpretar de esta imagen? A ver, observen 30 segundos y ¿qué podríamos observar de la imagen? Disculpen, ¿qué interpretaríamos de forma oral esta imagen que estamos viendo? A ver, Rocío del Pilar. Gracias por participar, Rocío. Te estamos esperando. A ver. Ella levantó la manito. Miss, buenas noches. Qué gusto, Y Rocío. Miss, bueno, lo que yo puedo observar en la imagen es a un niño en una playa. En una playa, está observando todo lo que está a su alrededor. Bueno, eso es mi participación, eso es lo que yo más o menos estoy observando. No sé Muy qué bien, opinarán mis Rocío. demás compañeros. Muy bien, Rocío. Gracias, Miss.
tú vas a animar al resto. A ver, vamos. La que sigue, por favor. No, que no veo aquí el... Miss, buenas Hola, noches, Miss, ¿cómo estás? muy bien, Soy Margot. Lindora. Bueno, la imagen que observo es que un niño está muy interactivo paseando por una playa o por un bosque, ¿no? Y al percatarse que por el cielo estaba volando una alfombra mágica Ujú. y le dio ánimos de subir en ella, pasearse, compartir con los animales, admirar el paisaje que ha creado Dios, ¿no? Y después de tanto pasear, de tanto divertirse, de tanto elogiar el paisaje, arma su hamaca y se pone a descansar. Bueno, ese es un percance, mis gracias. Muy bien, es Mis, muy bonito. mis buenas noches. Buenas Soy Gilda noches. Rodríguez. Yo Muy lo bien, que, muy lo bien, que Gilda. veo, yo lo que veo es que un niño está en su hamaca soñando que él está corriendo y luego ve una alfombra mágica y él sube a su alfombra y está volando. Eso es lo que percibo, que está junto a los arbolitos, a los pajaritos. Eso es lo que percibo, Miss. Muy bien. ¿Alguien más? Jacqueline, creo que vi la manito. Sí, Miss, bueno, yo estoy viendo que el niño está durmiendo y en sus sueños se puede imaginarse varios lugares, ¿no? Uno de ellos que está volando con una ave y también lo veo que se emociona y queda impactado, ¿no? De los lugares que puede ir mientras está soñando. Muy bien, Gracias, Jacqueline. Miss. Gracias, Jacqueline. ¿Alguien más? Miss, buenas noches. Hola, Jepsi. Yo lo que veo, Miss, es que el niño está durmiendo plácidamente en la cuna y, bueno, sueña. O sea, lo que yo percibo es lo que él está soñando, que está jugando en un bosque, porque ve los pajaritos, ve las nubes. Eso es lo que puedo percibir, Miss. Gracias. Muy bien, chicas. Muy bien. Ahora miren esto, lo que yo he percibido y yo lo voy a percibir de esta manera y luego me van a decir qué opina de lo que yo digo. Cierta vez en un hermoso Miss. bosque, a ver quién lo quiere hacer antes que yo lo diga. Yo, A ver, sí, yo, Erika. Miss, disculpe. A ver, Erika. Yo quiero, yo, Miss, de que he podido ver que este niño está pues en un bosque, ¿no? En un lugar muy bonito donde hay árboles y está normal, ¿no? Caminando, corriendo, ¿no? Como cualquier niño y como que ve una alfombra y se queda asombrado, ¿no? En la siguiente imagen, queda asombrado y y de ahí lo vemos pues que está encima de la alfombra, ¿no? Como que, como que experimenta pues el volar, ¿no? Quiere Claro. volar y está a la misma altura de una palomita. Ve ahí que los dos que se miran y como que algo bonito, ¿no? Y en la cuarta imagen veo que el niño pues sueña, o sea que ha sido un sueño para él, no ha sido ya real, ¿no? Ahí Muy bien. está echadito y bueno, eso es lo que yo puedo percibir y ver, ¿no? Pareciera, tienes razón. Muy bien, Erika. Yo lo percibo así, a ver, escuchen. Yo también. Era una hermosa mañana y Javier salió a recorrer el bosque, un bosque inmenso, un bosque verde, una pradera hermosa donde nos permitía soñar, un cielo espléndido con luz brillosa. De repente apareció una alfombra mágica, multicolor, llena de sueños y ensueños. El niño observó presuroso aquella alfombra y decidió volar sobre ella, sentir el plácido viento que lo llevaba de un lugar a otro. Y se encontró con un pajarillo amarillo color oro. Y este niño, de tanto pasear, cansado ya, se recostó en una hamaca, donde soñaba cosas hermosas, dulces y sueños encantados. Digamos así esa historia. ¿Qué les pareció mi historia en relación a la que ustedes han hecho?
Muy Que bonita. usted fue muy completa, Miss. Usted fue y narró un cuento. Muy bien. Entonces, Eso, bueno, esto como de maestra, aquí, eso que he narrado, ¿qué cosa le he puesto yo a esto que he narrado? Le puso mucho color, mucha énfasis y mucho ensueño. Le hemos puesto algo de gracia, algo de ritmo, algo de Es como, dulzura, ¿no? ¿Cómo? es como que le dio vida al cuento, Miss. Como que le dimos vida al cuento. Es como que tú haces un Es queque. como que, ¿cómo le digo? Le dio color, vida, le dio alegría, ¿no? Es como si estuviera viviendo, ¿no? Muy bien, Alicia, gracias. Es lo mismo que cuando ustedes hacen un queque y qué sabroso, pero viene la mamá y a ese queque lo adorna de cereza, de flores y no sé de qué, y sale un hermoso y lindo queque, ¿no? Entonces, le ha dado otra vida, le ha dado otra imagen. Así sea el queque más chiquito y el queque adornado sea el más chiquito, pero el queque sea el más grandote, todos aprecian a ese queque pequeño y adornado de cosas lindas. Entonces, lo mismo es la literatura. La literatura, ¿qué es la literatura entonces, chicas? ¿Qué podríamos decir con lo que hemos hecho aquí nomás? ¿Qué es la literatura para ustedes? A ver, con sus palabras, ¿ah? Vamos. No me googleen. Crear, Miss. Crear un cuento con, puede ser con una imagen. Muy bien, dice acá mi amiga crear. Crear, narrar fantasías, darle vida a las figuras. Ahí está, muy bien, crear, darle vida, crear fantasías. Dale colores, Miss. Darle color a lo escrito, a lo leído, muy bien. Vivirlo, Miss. Vivirlo, muy bien. Qué bonitos conceptos tienen, miren, desde sus saberes previos, ¿ah? Quiere decir que ustedes no están partiendo de la nada, están partiendo de aquella experiencia que ya han tenido en el pasado. Iguales son nuestros chiquitos en el aula de inicial. No son hojas en blanco, no saben nada, primera vez que vienen al jardín, no conocen nada, mentira. Todos tenemos saberes previos, sean pequeñitos de 3 años, de 2 años, de cuna, de lo que fuese, tiene sus saberes previos. Entonces, eso que ustedes han dicho lo vamos a observar en esta lámina. ¿Qué es la literatura? ¿Quién lee? A mí me gusta que participen. ¿Yo, Miss, puedo leer? A ver, Danelli. Ya, literatura. La literatura es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral o escrito. El autor hace uso estético de la palabra a fin de expresar una idea, sentimiento, experiencia o historia real o ficticia, de manera no convencional. Muy bien, y ahora, ¿quién me dice cómo se come eso que nos leyó nuestra compañera? ¿Cómo es? ¿Qué es? Miss, A ver. ahí lo que dice es que el autor le da vida, le da realce a la historia, a lo que está dando a conocer, ¿no? Así como usted le has dado vida al cuento, que a la imagen que nos acabas de mostrar, es igual, como dices tú, es un ejemplo que como nosotros, la mamá le puede decorar a un pastel, ¿no? Es igual el autor, el escritor le da le da su vida al cuento, Miss. Muy bien, hija, muy bien. Entonces la literatura es un tipo de expresión artística, eso que le da realce, le da estética al lenguaje que nosotros utilizamos. Nosotros tenemos un lenguaje oral, también elaboramos un lenguaje escrito. A eso que nosotros hablamos o escribimos le damos ese toque de estético para que suene bonito, se lea bonito. Y la gente se enamore de eso bonito y empieza a fantasear y a soñar y a recrear en su mente aquello que le es bonito. Escuchen, por ejemplo, linda mujer,
linda, primorosa, hermosa mujer. Qué lindos ojos. Ojos como el atardecer, ojos como el lucero, ojos brillosos que me dan a enamorar. Entonces, los dos tienen el mismo significado, ojos lindos, pero al final uno de ellos está bañado con un lenguaje estético, con un lenguaje artístico que lo hace más sonoro. Por ejemplo, cuando llegas a casa y tu esposo te dice, hola negrita. Cuando llega a casa tu esposo dice, hola negrita primorosa, hoy te ves muy hermosa. Y entonces, ¿no? Te derrites. Te ha hecho un lenguaje tan estético que pues que te ha vuelto a renacer el amor. Lo mismo sucede con la literatura. La literatura, a lo largo del tiempo, pues ha sido escrito por diversos escritores que han tenido como fin que el lector pueda apreciar lo bello que es el lenguaje oral o escrito. Por ejemplo, ¿quién quiere leer este poema Amor Eterno de Gustavo Adolfo Bécquer? Yo misma, a ver. A ver, de Ignora. Dice, amor eterno, dice. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. ¿Podrá la muerte cubrirme con un fúnebre crespón? Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Ay, qué bonito, ¿no? Todo le puede pasar, todo. Pero nadie va a poder apagar la llama de su amor. Se morirá, lo enterrarán, quedará, no sé, mal, pero nadie borrará la llama del amor que lleva dentro. Qué bonito poema de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Les gustó, chicas? Sí. Dígame. También el autor escrito da ejemplos vivos de la naturaleza, ¿no? Con lo que existen sus sentimientos. Por ejemplo, podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse un instante el mar, ¿no? Con ejemplos de la naturaleza. Qué bonito, ¿no? Muy bien, qué buen este detalle, qué buena observación, ¿no? Ha trabajado con los elementos de la naturaleza para poder reflejar sus sentimientos de amor. Muy bien, vamos a continuar, porque si no vamos a terminar muy enamoradas de la vida. Entonces, la literatura, ¿qué es también? ¿Quién nos lee? A ver, Francesca. Muy bien, Francesca, a ver. La literatura es un producto sociocultural e histórico, en tanto y en cuanto estos ámbitos, literatura, sociedad, cultura e historia, proceden unas realidades complementarias que se relacionan estrechamente. Muy bien. Así como la literatura es estética, es artística, es bonita, también la literatura es un producto sociocultural e histórico. ¿Por qué? Porque se entremezcla literatura, sociedad, cultura e historia. ¿Cómo creen que se entremezclan estos conceptos? ¿Por qué creen que dice este concepto que se da en la imagen que les he mostrado? ¿Cómo creen que se relaciona literatura, sociedad, cultura e historia? Sería entonces, que la literatura es escrito por lo que uno ha vivido en el pasado, en las experiencias que ha tenido, ¿no? De eso sale la literatura. Exacto. Muy bien, Merly. Se puede decir que está basada en el tiempo, profesora. Muy bien, Evelyn, muy bien. En los hechos también que han ocurrido en su momento, ¿no? Exacto, en los hechos que han ocurrido en su momento. Miren la imagen.
observamos pues a negros, esclavos parecen, ¿no? Parece que hay alguien con su látigo queriéndolos golpear, y la gente con la cabecita agachada, los morenitos, sufriendo el maltrato. ¿Eso existió? ¿Hubo alguna época en que existió la esclavitud? Sí, Miss. Claro, Claro, por supuesto. Es por eso que la literatura justamente no muestra lo que es la realidad, ¿no? O sea, a través de los libros podemos nosotros enterarnos de los sucesos que se han acontecido, ¿no? Entonces, es por ello que el autor muestra, ¿no? Todas las vivencias o las experiencias. Muy bien, Denise. Hay unos niños desnuditos, sin Exacto, ropa. ¿no? Es el abuso, pues, del todopoderoso contra el más débil, ¿no? En aquellos tiempos, en la esclavitud. Así como, exacto, así como la esclavitud, hubo otros sucesos en la historia que fueron motivación para que muchos autores escriban sobre esas situaciones, desde versos hasta tremendas prosas, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué les mostraba esa imagen de la esclavitud? ¿Alguien ha leído alguna vez esta obra? La cabaña del tío Tom. ¿Lo han escuchado alguna vez? No. Esta obra a mí me trae muchos recuerdos de mis 15 años, porque fue la primera obra que me regaló una tía y lo terminé leyendo todo. Sufría porque te hacía ver en un panorama muy grande cómo los negros en aquellos tiempos sufrían el maltrato de sus dueños, de sus amos, ¿no? Eran seres, objetos, que por unas monedas se los llevaban muy lejos de sus familias. Entonces, La cabaña del tío Tom es uno de los libros. A ver, ¿quién nos lee? No lo voy a leer yo. Vamos a ver. Danelli. Ya mismo. La cabaña del tío Tom es uno de los libros más célebres y más leídos, no solo en América, sino en todo el mundo. Harriet Beecher escribió la novela cuando una ley de 1850 que consideraba un deber la denuncia de los esclavos fugitivos hizo nacer en ella el deseo de representar la esclavitud bajo forma dramática, aunque fuera un palito reflejo, una débil pintura de las antiguas y de la desesperación de millares de corazones, de militares, de familias destrozadas. El relato que oscila a menudo entre el documental crudo y el fragmento retórico. Es de desigual valor artístico. Pese a ello, arrastra al lector por estar imbuido en un profundo sentimiento de indignación moral que construye su principal valor. Por algo Abraham Lincoln definió a una autora como la mujercita que ganó la guerra. A ver, La cabaña del tío Tom. Voy a dar una segunda lectura y todas atentas porque alguien me va a explicar lo que yo he leído, ¿ya? De eso también se trata la literatura, ¿no? Es leer y comprender aquello que estoy leyendo para expresar con mis palabras mis sentimientos de la lectura. Entonces vamos a escuchar nuevamente por segunda vez y vamos a buscar la participación de todos. Es como en la escuela, es como en el inicial, cuando ustedes van a dictar clases como maestras, ustedes no sola hacen la clase, sino el estudiante construye sus aprendizajes a través del error y el ensayo. Mientras más error tenga, mientras más ensaye, mejor aprendizaje tendrá. Entonces aquí vamos a construir juntas esta nueva clase de nuestro curso de literatura, ¿ya? Dice,
La cabaña del tío Tom es uno de los libros más célebres y más leídos, no solamente en América, sino en todo el mundo. Harriet Beecher Stowe escribió la novela cuando una ley de 1850 que consideraba un deber la denuncia de los esclavos fugitivos hizo nacer en ella el deseo de representar la esclavitud bajo forma dramática, aunque fuera esta un pálido reflejo, una débil pintura de las angustias y de la desesperación de millares de corazones, de millares de familias destrozadas. El relato, que oscila a menudo entre el documental crudo y el fragmento retórico, es de desigual valor artístico. Pese a todo ello, arrastra al lector por estar imbuido de un profundo sentimiento de indignación moral que constituye su principal valor. Por algo, Abraham Lincoln definió a su autora como la mujercita que ganó la guerra. Muy bien. Por segunda vez lo hemos leído. ¿Quién nos quisiera comentar sobre este pequeño texto? Violeta. Miss, buenas noches. Lo que yo he entendido es que el autor de la obra quiso demostrar, ¿no?, a todos, mediante su libro, la cruda realidad que vivían en ese entonces los esclavos. Tal cual pasaban para nosotros, para los que leen los libros, podamos vivir o sentir lo que nos quiere transmitir con su obra tan cruda, como así decirlo, ¿no? El sufrimiento de todos ellos, para que podamos tomar conciencia, ¿no?, de todo lo que pasaron nuestros antepasados, ¿no? Quiso demostrar su indignación que tenía, ¿no?, por ver tanta esclavitud, tantas cosas que estaban pasando en ese entonces. Muy bien, Violeta. ¿Alguien más quisiera intervenir? Miss, el autor quiso también dar a conocer el sufrimiento de todas las familias en esos años por la esclavitud. O sea, darnos a conocer lo que era el sufrimiento. Pero no solamente en América, en el lugar donde sucedía, sino en todo el mundo, para que nos enteramos qué es lo que estaba sucediendo. Eso es mi opinión, Miss. Muy bien, ¿no? Entonces cerramos y decimos pues que esta autora, Harriet Beecher, en el año de 1850 dice la historia no ella, la historia dice que se consideraba un deber de los blancos de denunciar la fuga de los negros. O sea, era un deber, el que no denunciaba esa fuga era arrestado o era amonestado. Entonces, ante esa situación, ante esa ley, Beecher o Harriet dijo o pensó y quiso reflejar aquello que vivía el país, aquello que vivían los negros. Entonces eso fue su motivación, el sufrimiento que observaba frente a esta ley la hizo escribir esta gran obra. Dice que esta obra no es solamente un pequeño fragmento de lo que reflejó el sufrimiento de estos negritos. El sufrimiento fue tremendo y fue atroz. Además, esta obra no está escrita en un sentido casi artístico, sino en un sentido prosa. Pero a pesar de ese sentido prosa, muy poco artístico, es decir, muy poco estético para decir las cosas, impacta en el lector. Y nos hace soñar, no más que soñar, nos hace ver la tristeza de aquellos ciudadanos en esa época. Y que nosotros ya no quisiéramos vivir. Entonces, miren, cómo tiene que ver mucho la literatura con la historia, con el momento en que se vive, como decía aquí. ¿No? Tiene que ver la literatura con la sociedad, con la cultura y con la historia. Vamos a ver ahora aquí. Entonces, el resumen de la cabaña del tío Tom. ¿Quién nos lee el resumen? A ver. Para nunca olvidarnos si algún día quizás ustedes se motiven a leer. A ver, vamos. Paula. Ya. Resumen de la cabaña del tío Tom.
Es una novela sobre la servidumbre en Estados Unidos. Relata la narrativa de diferentes personajes. El tío Tom es el esclavo oscuro de la casa que no considera que otra vida no sea igual a la que él tiene. Es un personaje de inmaculado, un hombre honrado y grande en la medida de lo posible, que independientemente de la relativa multitud de detestaciones que experimenta, generalmente descubre cómo mantener su confianza y su humanidad. Es a través de este excelente carácter y su integridad que descubre cómo combinarse como una especie de perspectiva en los diversos espacios de propietarios blancos por los que pasa. Muy bien. A ver. El personaje principal es el tío Tom. El tío Tom desde muy pequeño vivió entre blancos en diferentes lugares. Los blancos creían que los negros eran sucios, eran rateros, eran los peores del mundo. Pero Tom, con su noble carácter desde su niñez, con su noble carácter, con esa característica de honrado, de preocupado, de solidario, hizo cambiar la idea a muchas familias blancas por las que él pasó. Muchos de ellos se equivocaron, pero Tom, ¿qué hacía? Tom hacía que esa gente blanca se dé cuenta que los negros también podían ser honrados, podían ser buenos, podían ser amables. Y es por eso que muchos de esos propietarios blancos lo apreciaron. La historia es hermosa, espero que en algún momento lo puedan leer o puedan regalar esta obra a sus niños, porque a sus hijos jóvenes o más niños, 12, 11, 10 años, porque hace nacer en el ser humano el cambio de actitud. Si yo estoy creciendo de manera hostil, poco empático, poco solidario, racista, que pues a mí todo me apesta, me fastidia, y yo le doy esta obra, hace nacer en esta persona ese sentimiento humano por el otro, ese sentimiento de amor por el que más necesita, ese sentimiento de amor para ayudar. ¿Cuánto nos puede cambiar la lectura de una obra literaria? Si yo estoy pasando por una situación muy difícil, muy triste, porque alguien me abandonó y me dejó, y leo, por ejemplo, esta obra, y veo el sufrimiento y cómo sale adelante este personaje, también me lleno de valor y digo, caramba, yo también valgo, yo también puedo cambiar, yo también puedo demostrar al mundo lo diferente que soy. Entonces también las obras pues permiten el cambio en las personas. Es como la Biblia. ¿La Biblia qué es? La Biblia es un cúmulo de libros, ¿no? Es la junta de muchos libros. Y cuando tú lees la Biblia, que está escrito en algunas partes con un modo estético, con un modo artístico, te hace a ti cambiar, te hace a ti reflexionar, te hace suspirar. De la misma forma, muchas de las obras hacen en nosotros el cambio de actitud. Te llega la motivación más que todo, Miss. Exacto. Y Miss, justo, dime. quería comentarle justo de eso, de que estamos hablando de la cabaña del tío Tom. Incluso creo que si nosotros como docentes, como padres, como familiares cercanos, amistades, sería bonito que inculquemos, ¿no?, a nuestros pequeños con obras que les pueda ayudar en crecer para que puedan convivir mejor con las demás personas, porque hasta ahora vemos, y eso pasa más que todo en Estados Unidos, de lo que más a la gente negra, como decirlo así, lo ven que él es malo, que él va a robar o que él va a hacer. Y para ellos los blancos no, ellos son buenos, ellos no hacen nada de esas cosas, no solamente por simple perjuicio nada más, y esos perjuicios que ya vienen desde antes y hasta ahora no llegamos a cambiarlo en totalidad. Muy buena apreciación. Y se da, como tú dices, por ejemplo, estamos por la Plaza de Armas, vemos a un moreno, y creemos que es de Chincha, pero finalmente este moreno es de Camerún y está de visita en el Perú. Vemos a un hombre blanco alto y nos impresionamos. Aquí miramos primero, ¿no? Al blanco, a ese gringo que decimos.
y queremos sacarle algunas palabras, incluso queremos hacer hasta sus amigos, porque estamos llenas de prejuicios, ¿no? Esos prejuicios que no se han roto a lo largo de los años. Muy bien, como dice nuestra coleguita, podemos nosotros inculcar a nuestros niños desde muy pequeños a la lectura para que tengan cambios en su persona. Desde pequeños cuentos de la solidaridad, desde las fábulas de Esopo que vienen como moralejas. ¿Verdad, chicas? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a descubrir de qué autor está tratando este texto. Vamos a leer. Cada día vamos a leer mejor, por supuesto, cuando estemos participando. ¿Ya? A ver, ¿quién desea leer? Y luego descubrimos de qué autor se trata. A ver, otra vez voy a leer yo. A ver, ¿quién? Bueno, Ya, ignora, dime, ¿quién? Te ignora. Ya, ignora. Descubrimos el autor. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de Perú. En su familia tenía raíces españolas e indígenas, como la mayoría de los peruanos. Creció en el campo hasta mudarse a la universidad. En su pueblo conoció el doble ritmo sociocultural del pueblo mestizo. Desarrolló el sentimiento indígena y experimentó la injusticia de la sociedad peruana. En Trujillo hizo su carrera universitaria. Luego se mudó a Lima, donde publicó el poemario Los Heraldos Negros en 1918, obra modernista. En 1920, de vuelta a Santiago de Chuco, tuvo problemas con la justicia y terminó en la cárcel por ser injustamente acusado de robo e incendio durante una revuelta popular. Esta experiencia y la muerte de su madre lo impactaron mucho, le hicieron ver la vida como un fatalismo y tuvieron una influencia mayor en su poesía. Así, al salir de la cárcel, escribió Trilce en 1922, obra influida por su experiencia de recluso. Este poemario, una de las obras maestras del poeta, representa una renovación del lenguaje poético hispanoamericano. Pertenece a la vanguardia y los temas que resaltan son la angustia y el desconcierto. A partir de 1923 se fue a vivir a París, donde se quedó hasta el final de sus días. El 15 de abril de 1938, como lo predijo él mismo uno de sus poemas. Bien, Nora, gracias. ¿De quién estamos hablando? César Vallejo. César Vallejo, Miss. Muy bien. Carita feliz para ti. Carita feliz, ya llegó hasta donde están ustedes. Muy bien. ¿Qué dice este texto de César Vallejo? ¿Por qué escribía cosas tan tristes? Por todo lo que le había sucedido a mí, él plasmó su dolor, su situación, su momento que él ha pasado, lo único que era desfogar, ¿no? O sea, todo lo que él sentía, lo único que hacía es desfogarlo en sus poemas, en sus obras. Entonces, así creo que él se sentía más tranquilo, más a gusto con que la gente también supiera cómo se siente él, ¿no? Al expresar eso. Ahora quiero que googleen qué sucedía en el Perú en el año 1918. Vamos a googlear. Ustedes son jovencitas, muchas de ustedes quizás un poco mayores, pero jóvenes en la computación. A ver, googleen. ¿Qué sucedía en el Perú en el año 1918? La primera que encuentra, levanta la manito, aunque sea 2 líneas, no un texto gigante. ¿Qué sucedía? La pandemia de la gripe española. Española, claro. Otro suceso. La Primera Guerra Mundial. También la Primera Guerra Mundial. ¿Qué más? El mortalidad y la letalidad
también hay en nuestro país. Muy bien. Entonces había problemas socioculturales en nuestro país, porque debido a la guerra mundial, todos los países de América se vieron afectados. La economía decreció. ¿Y quién gobernaba en ese año de 1918 en el Perú? Googleen, vamos. Esta es una clase interactiva. Solo así José nunca Pardo van a y olvidar. Barrera. ¿Quién? José Pardo y Barrera. José Pardo y Barrera. Obras de José Pardo y Barrera, a ver, para recordarnos todas. ¿Alguna obra? Hernán tu volumen. ¿Cómo estaba el país cuando gobernaba José Pardo y Barrera? Había muchos problemas sociales, muchos problemas culturales, muchos problemas de racismo también, muchos problemas de que el señor feudal era pues el señor gamonal, el dueño de tantos lugares, y había pues ese problema de clases sociales. Entonces Vallejo, que es de ese pueblito de Santiago de Chuco, ese pueblito pequeño. Miss, disculpa. Miss, ahí es donde que existía la clase media, la clase baja. Eso es lo que le estoy diciendo muy bien, las clases sociales, la ignorancia, el racismo, la ignorancia de que el que tenía más era mejor. El que tenía poquito, pues es aquel tonto debilucho indio peruano, ¿no? Entonces, Vallejo crece en esa situación, en ese contexto, más la muerte de su madre, más la injusta detención que tuvo y lo llevaron a la cárcel, todo eso hace que su corazón de Vallejo se muestre triste y lo exprese a través de sus escritos, a través de sus poemas, a través de tantísimos y bellísimos poemas. Miren cómo la sociedad tiene que influir también en lo que el autor va a escribir, cómo el contexto cultural también influye. Por eso hay una relación entre sociedad, literatura, cultura e historia. Y es una de las preguntas del foro. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles fueron sus obras más famosas? Vamos a googlear, de César Vallejo. ¿De César Vallejo? A ver, ¿quién estaba? Los Heraldos Negros. Ya, ¿alguien más? Solamente de ignora, a ver, ¿quién más encontró algo de César Vallejo? Los Heraldos Negros, ¿qué más? ¿Qué otras obras? La Piedra Cansada. La Piedra Cansada, ¿quién más? Trilce dice también. Ay, Trilce, una de las obras más famosas de Vallejo. ¿Otra? Las Escalas. Uh-huh. Y también los poemas humanos. Ahí está, los poemas humanos. ¿A dónde se fue Vallejo a vivir? En sus últimos años. A París. A España. A País España. ¿París dónde se encuentra? A ver, busquen. En Italia. ¿A París dónde se encuentra? Busquen. Francia, Miss. Francia. A vivir a París, Francia. Mal ubicado. Y digan ustedes, ¿qué pasó en París? Escribió. Hay una historia muy bonita que dice de Vallejo, ¿no? Él predijo su muerte, ¿no? Dice, moriré en París bajo un aguacero. Y así sucedió. Murió en París. Ahora, vamos a ver el siguiente. Vamos a leer. ¿Quién quiere leer? A ver, Noelia. En Francia tuvo una vida de miseria. Era pobre y sufría moral y físicamente. Sin embargo, frecuentaba mucho a los intelectuales de la época. Todos los poemas que escribió cuando vivía en Europa fueron publicados después de su muerte en 2 poemarios. España, aparte de mí, este cáliz, 1939.
en el cual habla de la guerra civil española. El otro fue Poemas Humanos de 1939, que reúne todos los poemas que el poeta escribió entre 1923 y 1937, incluyendo poemas en prosa. Es relevante subrayar también que además de la literatura, se interesó mucho por la política y se enroló en el comunismo. Así, aunque haya viajado poco en Europa cuando vivía en París, fue a Rusia varias veces y este país influyó bastante su ideal de la política, así como su poesía. ¿O a dónde? ¿A qué? Rusia, dice. A Rusia. Se fue visitó Rusia y se enroló ¿a qué facción? Al comunismo. En el comunismo. Al comunismo. ¿Y por qué cree que se enroló al comunismo? ¿Qué vivía nuestro país? ¿Qué problemas había en nuestro país en ese año que habíamos googleado? 1923, creo, o 1918. Los problemas de las clases sociales, ¿no? Las clases sociales. Exacto, donde el pueblo se da cuenta pues que está siendo maltratado y humillado. Entonces en la Europa existía pues el pensamiento del comunismo y Vallejo, con el sufrimiento que traía a cuestas, decidió enrolarse al comunismo. Es por eso que Vallejo pues escribe tan grandes poemas cuando llega a Francia. España aparta de mí este cáliz, en el cual nos habla de la Guerra Civil Española y Poemas Humanos en el 39, que reúne todos los poemas que escribió entre el 23 al 37, incluyendo poemas en prosa. Miren, qué bonita la historia de Vallejo. ¿Conocían? Sí, seguro que sí, pero con el tiempo nos vamos olvidando, ¿verdad? ¿Han leído a Vallejo en la secundaria? ¿Cómo? Yo me acuerdo de ver todo eso en la secundaria, cuando nos mandaban a leer obras literarias, y ahí me acuerdo, pero ya pues ya estamos ya pasados los años, olvidamos, pero estamos nuevamente para volver a recordar lo bueno. Ajá, y qué importante que la maestra que se está formando, ¿no? Para ser docente, tiene que conocer, tiene que saber cómo se hace esa literatura de forma artística, porque ella misma no va a ser una Vallejo, pero será una vallejiana escribiendo cuentos infantiles, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir. A ver, ¿quién nos lee? Vamos. Aleida. Vamos a leer a Aleida. Ya, del César Vallejo, ¿no? César Vallejo empezó en la poesía siguiendo el movimiento del modernismo, que era muy popular en Hispanoamérica. Su poemario, Los Heraldos Negros, forman parte de esta corriente literaria. La preocupación principal del modernismo es la forma. Los poetas modernistas buscan llegar a una perfección formal. A nivel de los temas, se evoca principalmente el pasado y se contesta el pragmatismo del mundo contemporáneo. Se destaca así una gran nostalgia. En su primera etapa, Vallejo buscó la palabra exacta en la concisión y la economía. Sus poemas son mayormente cortos y no hacen grandes discursos. Pero, aunque pertenezca a esta corriente poética, es necesario precisar que usó el modernismo de manera crítica y personalizada, lo que explica que su poesía sea única. Se puede resaltar el carácter familiar y personal de su escritura, lo que va en contra de la regla de la poesía
y a la vez su morfosintaxis penetrante. Su audio, profesora. ¿A qué movimiento perteneció Vallejo? Modernismo. Al modernismo. Al modernismo. ¿Cómo era el modernismo? ¿Cuál era la característica principal del modernismo? Buscaban la perfección. Ellos querían llegar a buscar, a lograr la perfección formal en sus escritos. Muy bien. Vamos a ver. Por eso es que sus poesías eran únicas. Y ahora vamos a leer un pequeño poema de César Vallejo. ¿Quién lo lee con tanta pasión, Los Heraldos Negros? A ver, Mari. Miss, yo. Yo, Miss, Melina. Vamos a dar oportunidad 2, ¿ya? A ver, vamos a escuchar a quién. ¿Quién levantó primero la mano? Yo. Rocío, a ver, Rocío. Te digo. Ya, Miss. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si antes ellos, la resaca de todo lo sufrido, se emposará en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son oscuras, en el rostro más fiero, en el lomo más. Serán tal vez los potros. Dame, no juegues acá en mi cama. Sí, un ratito. Mariloli, por favor, tu audio, que no se escucha. Manda la Por favor, Mari. Esta cama no es fuerte. De alguna fe adorable. Salta está. Un ratito, Rocío. Mari, por favor, alumna Mari, su audio. De algún pan que en la puerta del horno se nos quema. El hombre pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como el charco de culpa en la mirada. Ya, Miss, hasta ahí creo, allá. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ya, Miss, gracias. Muy bien, Rocío. Otra coleguita más, porque la interferencia no nos permitió escuchar la primera parte. ¿Alguien que quisiera dar lectura? Melina, dijo Miss, Melina. Melina, ya, vamos. 1, 2 y 3. A ver. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muy Gracias, bien. Miss. Gracias. Muy bonita la lectura de este gran poema. Un poco difícil de comprender, ¿verdad? A ver, ¿quién lo entendió o qué cree? ¿Que es un poco complejo entender? Sí, ¿verdad? ¿O yo me estoy equivocando? Con honestidad. Es complejo, ¿verdad? Porque hay muchas palabras que desconocemos. Sí, Miss. Ya, es complejo comprenderlos, entender.
Por eso es que ellos buscaban la perfección en sus escritos. Entonces dice que hay golpes tan fuertes en la vida que él no puede comprender, que incluso compara esos golpes de la vida con las caídas que tuvo Cristo, ¿no? A pesar que lo blasfema, él siente que esos golpes son insuperables. Entonces, chicas, Vallejo es un gran autor peruano, muy conocido por muchos en todos los países del mundo. Yo les invito y las motivo a la lectura de estos poemas cortos. Muy bien, vamos a continuar porque el día de hoy voy a retirarme minutos antes, vamos a continuar. Y vamos a respondernos a la pregunta que les hice anteriormente. ¿Quién nos da a entender el poema Los Heraldos Negros? ¿Quién da lectura, por favor? Bueno, yo A ver, mismo. A ver. Hilda. Ya veré, Miss. ¿Qué nos da a entender el poema Los Heraldos Negros? En Los Heraldos Negros, 1918, el autor escribe sobre la mujer, la ausencia de Dios, la nostalgia por la infancia y la muerte como un destino infalible, que dota la vida de un sentido absurdo al ser un continuo vivir para morir. El título de Los Heraldos Negros describe con fatalidad el mensaje que trae, que no es otro que un grito de cuestionamiento por dos componentes inherentes a la existencia humana, el dolor y la muerte, mientras Dios parece contemplar a lo lejos. Miren, dos dolores inherentes en la vida humana. Dos formas dos formas que el hombre tiene y que son inherentes en él, ¿no? El dolor y la muerte. Miss, o sea, este poema se refiere sobre todo al sufrimiento, ¿no? Al sufrimiento que el autor describe, ¿no? En su poema, que incluso dice, ¿no? Que como que sufre, o sea, ve la ausencia de Dios, ¿no? ¿Dónde está para que pueda aliviar esa tristeza o ese dolor? Como que Dios lo contempla desde lejos y él no puede hacer nada ante su sufrimiento y su dolor. Tanto ha sufrido, miren, César Vallejo, para poder escribir cosas tan bonitas, ¿no? A partir de la experiencia que él ha tenido, a partir de la situación y del contexto en que vivió. Muy bien, chicas. Dígame. De la injusticia que él no podía, que de tanta injusticia que él veía, y eso era lo que le inspiraba a hacer todo esto. Muy bien, Rocío. A ver, les invito ahora sí a googlear, tarea rapidita, a buscar un verso de Los Heraldos Negros y dar lectura. Vamos. Recuerden que este trabajo es interactivo. Vamos a googlear. Poema Heraldos Negros, busco el verso que a mí más me guste y lo leo. A ver, ¿encontraron? ¿Quién encontró, chicas? Buenas noches, Miss. Yo encontré, pero hay muchas, ¿no? Ya, a ver, Pero un usted solo dice qué es lo verso. que nos gusta. Ay, A ver, ya lo Medalita, leo. te escuchamos. Nochebuena. Al callar la orquesta, pasean veladas, sombras femeninas bajo los ramajes, por cuya hojarasca se filtran heladas quimeras de luna, pálidas celajes.
Hay labios que lloran arias olvidadas. Grandes lirios fingen los eburneos trajes. Charlas y sonrisas en locas bandadas. Perfuman de seda los rudos boscajes. Espero que ría la luz de tu vuelta y en la epifanía de tu forma esbelta. Cantará la fiesta en oro mayor. Balarán mis versos en un predio entonces, canturreando en todos tus místicos bronces que han nacido el niño Jesús de tu amor. Eso es todo. Muy bien, entonces miren lo que dice aquí, ¿no? El verso que nos ha leído nuestra colega habla sobre la mujer. Entonces, eso es lo que nos dicen los poemas heraldos negros. Está dirigido a la mujer, a la ausencia de Dios, a la nostalgia por la infancia y a la muerte como algo súbito, algo infalible que a todo ser humano le va a dar, pero él sufre más. Muy bien, vamos todos a buscar a través del Google a qué autor le pertenece cada obra. ¿Ya? Vamos, Fuente Ovejuna. No debería ser con el Google, si no deberían decirlo, pero nos vamos a ayudar. Fuente Ovejuna. Lope de Vega, Miss. 20, Carita Feliz. Lazarillo de Tormes. ¿Cómo dijo Miss? Lazarillo de Tormes. Diego Hurtado. Alfonso de Valdés. Alfonso de Valdés. Ya, muy bien. Ahí escuché recién. Ollantay. Antonio Valdés. Antonio Valdés. Antonio Valdés. María. Antonio Valdés. Muy bien, carita feliz para todas. María. Ya ni necesidad de buscar. Jorge Isaac. Jorge Isaac. 100 años de soledad. Tampoco. Conocidísimo y famoso. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Muy bien, la ayuda del caballero. Muy bien. Crimen y castigo. También muy conocido. Fyodor Dostoevsky. A ver, ¿quién nos dice? A ver, muy bien, lo has dicho, pero vamos a ver quién lo expresa, quién lo menciona mejor. A ver. A ver. Dostoevsky. Fyodor. ¿Qué? ¿Dostoyevsky? Dostoyevsky. Ajá. Dostoyevsky. Muy bien. Madre. Fyodor. Madre. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Mater. Dostoyevsky. Don Quijote y la... No, ya no escuché bien. Víctor Hugo. Motere. Maxim. Madre. Madre. Don Quijote y la Mancha. No escuché muy bien. Don Quijote y la Mancha. Ya tampoco ni para buscar. De la Vega. ¿Cómo? De Cervantes Saavedra. Cervantes Saavedra. Ah, ya. Ovidio. Vamos. Ovidio. La divina... ¿Cómo? Las Metamorfosis. Esa es una obra, La Metamorfosis. ¿Quién escribió Ovidio? Benjamín. ¿Benjamín qué? Britten, dice. Britten, Benjamín Britten. Ovidio. A ver, La Divina Comedia. Dante Alighieri. Dante Alighieri. Muy bien. Hamlet.
William Shakespeare. Muy bien. La Odisea. Homero. La Ilíada. Homero. Homero. Los perros hambrientos. Ciro Alegría. Ciro Alegría. Ciro Alegría. Alegría. Puente Ovejuna. Lope de Vega. Lope de Vega. Félix López de Vega, Carpio. Félix López de Vega, muy bien. Carita feliz para todas. Las he vuelto les he hecho en ustedes revivir aquellas épocas que ya hemos pasado. Épocas, no, aquellos añitos que han pasado recién. Lo hemos vuelto a revivir y nos hemos vuelto a recordar. Y qué importante que una maestra, una futura docente tenga pues ese bagaje cultural, ¿no? Que sea a la altura de un abogado, a la altura de un médico, a la altura de un literario, a la altura de cualquier profesional. ¿Ya? Sí que ya estamos, no sé a dónde lo hemos guardado todo eso, lo prendido. Estamos reviviendo todo, mis. Muy bien, y me da gusto que se sientan felices. Me da gusto que se sientan felices. Muy bien, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Los autores. Me soplaron por ahí, soplaron. Obras, autores. Lo más importante, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Que la literatura es la vivencia. Es la literatura y la biografía de los hechos. La esclavitud. Muchas personas a la vez. A ver, vamos. ¿Cómo? La esclavitud, los antepasados. Muy bien. Lo más importante del día de hoy, ¿quién me que la literatura vamos a dejarle hablar a nuestra compañerita. ¿Cómo? Biografía de César Vallejo. También, eso también es válido, pero ¿qué es lo más importante que hemos aprendido el día de hoy? La literatura, es la vivencia, el hecho que uno vive para poder transmitir emociones y lo que uno quiere plasmar, ¿no? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los hechos literatura es de los hechos reales, Miss, que hemos vivido en la vida. Muy bien, de acuerdo al contexto, a la historia vivenciales y a la cultura, ¿verdad? Sí. Esa es la tarea del foro que van a ir desarrollando en estos días. Yo ya envié la pregunta. Muy bien, chicas. Me van a disculpar que me retire minutos antes. Estoy en unos trajines, pero así todo no quiero quedar mal con ustedes. En la tercera clase ya les voy a explicar lo del proyecto integrador y las tareas. Recuerden que teníamos un gran proyecto nosotros, ¿no? Recopilar todas las leyendas, los mitos, las historias que tengan cada una de ustedes en sus diversas regiones, departamentos, distritos, anexos donde ustedes viven. Vayan escribiendo tan bonito como lo ha hecho César Vallejo, tan bonito como lo ha hecho Hamlet, tan bonito, disculpe, como lo ha hecho Shakespeare, tan bonito como lo han hecho diversos literatos a lo largo de los años, ¿ya? Vayan haciendo y no esperen el último momento. Un gusto, un placer, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Hasta luego, Miss. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias. ¿Te puedes quedar un ratito, por favor? Gracias. Chicas, quienes han entrado al con grupo del todas. Miss Ida, ingresen al grupo que faltan. Porque ahí vamos a enviar los mitos, nuestras leyendas. Yo no tengo grupo. No, hay un grupo literatura, ahí tienen que entrar. ¿Quién está agregando a ese grupo? De este curso. Agreguen. ¿Quién agrega? Por favor, para podernos agregar ahí al Sí, grupo. porque yo A ver, tampoco- voy a enviar otra vez, a ver. Ya como Sí, por favor, envía para Ahí poder en cultura, agregar. ahí voy a enviar. Bien. Chao, chao, Buen fin de chicas. semana, chicas. Chao. De lunes a martes. Chao, chicas.